siempre hay que esperar a ver si funciona o no funciona la tecnología. De todas maneras, quiero agradecerle a SOMED por invitarme una vez más a participar con ustedes en el evento y hablarles sobre un tema tan interesante que es la hemorragia uterina normal. No quiero venir aquí a decir que este es lo último, es un artículo que salió publicado en agosto del 2011, donde se modificó la clasificación de la hemorragia uterina normal. En vista de que veía que no estaban utilizando la terminología, le dije a los directivos de ASOMED que me interesaba darles la charla para que vieran ustedes cómo, en la medida en que uno hace una evaluación desde el punto de vista con la nueva clasificación, vemos que es lo más sencillo del mundo, no tiene nada de dificultad. La FIGO, que es la rectora de todas las normas en cuanto a clasificaciones se refiere, tiene clasificaciones para cáncer, y en el año 2004 iniciaron el estudio para poder hacer la clasificación adecuada en donde se pudiera evaluar tanto en trabajos de investigación como participaciones de médicos de primer nivel e incluso participaciones de los mismos pacientes como tal, porque la terminología no es nada, pero nada difícil como la terminología que utilizábamos anteriormente. Entonces, vamos a ver nosotros que para poder entender la gran mayoría de los problemas que tienen que ver con la hemorragia uterina normal, nosotros vamos a recordar lo que es el ciclo menstrual. El ciclo menstrual no es más que aquella preparación fisiológica que se da para que una mujer pueda tener un endometrio adecuadamente posible para la recepción de un blastocisto, ¿verdad? Es una que tiene más o menos una duración en promedio el sangrado de 5 días y que su periodo menstrual oscila entre aproximadamente unos 25 a 35 días con un promedio de 28 días. Pero yo quiero que ustedes recuerden esta gráfica y se la memoricen si pueden, porque en ella se basa precisamente que todo lo que tiene que ver con el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y así podríamos comprender nosotros cuáles son cada una de las situaciones que ocurren dentro de lo que es la temperatura, la parte hormonal, dentro del ovario y el endometrio como tal. Recordar entonces que, uno, dentro del ciclo, o sea, a partir del ciclo inmediatamente anterior hay una estimulación de la progesterona, y eso no aparece descrito en ninguna parte, pero se ha descrito ya en la parte de lo que tiene que ver con fertilidad. La progesterona estimula a una producción de FSH de reserva para que se inicie entonces una etapa de reclutamiento a nivel del ovario. Se reclutan los folículos en la primera fase del ciclo, aproximadamente hasta entre el tercero y el quinto día, y a partir del quinto día ya hay una selección del folículo. Acción mediada esta entonces por la misma FSH que estimula por una respuesta de retroalimentación positiva que le da el estrógeno para que empiece a producirse el crecimiento folicular. A partir de ahí empieza todo lo que nosotros deberíamos saber, ¿verdad? Cómo el estrógeno estimula el endometrio, produciendo una fase proliferativa. Inmediatamente antes de, mírenlo aquí, este pico que está aquí, cuando va a ocurrir la ovulación, que es más o menos el 14 día, más o menos uno, que se va a producir la ovulación, antes de eso hay un pico o una elevación del estrógeno, que es el que va a ayudar a que se produzca un pico máximo de LH, produce la ruptura folicular, sale el folículo, después de eso el cuerpo lúteo sigue produciendo progesterona, que es la que va a tener una acción antiproliferativa a nivel del endometrio para evitar que siga creciendo más, pero lo regula en forma tal de producir una serie de reacciones que favorecen la producción de las arterias a nivel endometrial, que son las que van a servir para conectar
el shunt entre el blastocisto y el endometrio. Si no se da el embarazo, declina la acción de la progesterona y el estrógeno y se va a producir la descamación del endometrio, que es lo que nosotros llamamos menstruación. Entonces el ciclo menstrual dura desde el primer día de la menstruación hasta el día inmediatamente anterior al próximo ciclo menstrual. Hasta ahí, eso es lo que fisiológicamente nosotros tenemos que saber. Entonces, esta terminología que nosotros encontramos aquí es menorragia. Hablábamos de menorragia cuando hay un sangrado mayor de 80 mililitros. Metrorragia, cuando hay un sangrado intermenstrual, o sea, dentro del periodo menstrual. Polimenorreas, cuando es más frecuente, de 21 días. Y oligomenorrea, cuando es menos frecuente, de 35 días. Pero no copien esta diapositiva, porque toda esa terminología no se usa ya. ¿De acuerdo? Esta terminología cambió totalmente. Y cambió precisamente para facilitar el entendimiento entre todos nosotros y que podamos, inclusive, si queremos participar en un trabajo de investigación, es más fácil la subjetividad con la nueva terminología que con esta terminología. Por ser tan subjetiva, no podemos, unos clasificaríamos algo que aparentemente es para una persona poco, para otro es bastante. Entonces, esto fue lo que llevó al cambio precisamente en la terminología. Para que se familiaricen con los dos términos que voy a mantener siempre en las diapositivas: HUAS, UAS, hemorragia uterina normal, y SUAS, sangrado uterino normal. Me voy a adelantar, el término hemorragia uterina disfuncional tampoco se utiliza. Cayó en desuso totalmente. Al final les voy a dar una referencia para que busquen ustedes el artículo y lo lean. Está en PDF, en inglés, y es de la FIGO. La nueva clasificación entonces se llevó a un término que se llama PANCOIN. PANCOIN, ahorita van a ver qué significa PANCOIN. Fue hecho por la FIGO, un comité donde se reunió un grupo multidisciplinario de todos los países del mundo en el año 2011 para crear realmente una nomenclatura para la hemorragia uterina normal en mujeres que están en la edad reproductiva. Todos sabemos que en la edad reproductiva es cuando más se van a producir toda la sintomatología, y ahorita veremos más adelante lo que tiene que ver con la hemorragia uterina normal. Y la clasificación se basa precisamente en un patrón de sangrado y la etiología o causa del sangrado como tal. ¿De acuerdo? Entonces, el término menorragia cambió por la definición de sangrado menstrual abundante. O sea, hoy día usted no va a decir menorragia o no, una paciente que llegó por un sangrado mayor de 8 días, 10 días, 15 días, no. Hoy no se dice menorragia, sino paciente que acude por sangrado menstrual abundante. ¿Quién no lo entiende? Lo entiende hasta el mismo paciente. ¿Ya? Y así nos vamos a comprender todos más. El método metrorragia, que hablaba que era del sangrado intermenstrual, es simplemente un sangrado intermenstrual, así lo vamos a llamar ahora. ¿Ya? Para definir entonces el sangrado, cuando debe accionarse inmediatamente o no, se incluyó entonces la clasificación de hemorragia uterina normal crónica y la hemorragia uterina anormal aguda. Hablamos de la normal, aquella que tiene que ya tiene un proceso que viene de más de 6 meses de evolución, pero ella en cualquier momento puede presentar una agudización, ¿de acuerdo? Y la aguda es aquella que consulta a una paciente por un sangrado abundante y que hay que intervenir inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces la clasificación queda hasta ahora en esa forma desde el punto de vista tipo de sangrado. Entonces lo que yo quería decirles con respecto al PANCOIN son una mnemotecnia. PALM, hablando de la palma de la mano, son las patologías
estructurales, y hablamos de las patologías estructurales, aquellas como los pólipos, la adenomiosis, el leiomioma, que puede ser submucoso o intramural o pediculado, y la hiperplasia endometrial o el carcinoma endometrial o de cervix. Esa es, o sea, la PAM tiene que ver con todas las patologías estructurales y el COEN tiene que ver con las patologías no estructurales, que serían más las disfuncionales. Lo que nosotros llamábamos entonces anteriormente una hemorragia uterina disfuncional, hoy día son las COEN, que es una manifestación de lo que tiene que ver con las coagulopatías, la disfunción ovulatoria, la disfunción endometrial, las causas iatrogénicas. La iatrogénica es aquella paciente que nosotros vemos que puede estar utilizando los anticonceptivos hormonales en una forma no sistemática. Recuerden, el uso sistemático de un anticonceptivo es cuando se usa adecuadamente y en forma eficaz, que no tenga ningún trastorno del ciclo desde el punto de vista, hablando spotting o cualquier otro. Y o aquella paciente que recibe un tratamiento hormonal, pero lo está recibiendo en una forma inadecuada o fuera del ciclo como lo debe recibir. Y la aún no clasificada se deja ese término abierto para incluir algunas otras patologías que no quedaron clasificadas dentro de esto. Es decir, hay alguna controversia en cuanto a si se incluyen o no se incluyen otro tipo de patologías para poder clasificarlas. Entonces, por eso se dejó esa ventana abierta. Entonces, verán ustedes que los pólipos, dentro de los pólipos está la clasificación, entonces se llamaría hemorragia uterina normal P, que significa pólipo. Entonces, si aparecen pólipos, ya nosotros estaríamos incluyéndole una estadificación, que sería si hay un pólipo, si hay dos pólipos, si hay tres pólipos. Entonces ya sería hemorragia uterina normal, pólipo, de acuerdo a la cantidad que exista. Si no hay pólipo, pues no se va a poner pólipo. Ahorita veremos cómo. Aquí ven ustedes una imagen por histeroscopia y esto es una imagen por ecografía. La adenomiosis, tanta discusión que hubo anteriormente de si la adenomiosis era un diagnóstico por ecografía o era un diagnóstico por histopatología. Indudablemente que es un diagnóstico histopatológico, pero que hoy día con el advenimiento de tanta tecnología ya se puede definir si hay o no una adenomiosis. Esa gran mayoría de úteros que ustedes ven reportados como hipertrofia uterina son úteros que pueden tener una gran variedad de adenomiosis. Lo importante es que la persona pueda tener la agudeza visual para determinar ecográficamente, incluso haciendo Doppler, se puede determinar también si es una adenomiosis o no. El leiomioma tiene dos clasificaciones entonces. El leiomioma submucoso, aquí tienen ustedes un mioma que está afectando la cavidad endometrial, como en este caso, por ejemplo, este es por histeroscopia, esta es la ecografía, y en la histeroscopia ustedes van a ver que el mioma sobresale y tienen una clasificación, ya esa clasificación es histeroscópica, que es un mioma grado 0, grado 1, grado 2. El mioma grado 0 es aquel que está incluido totalmente dentro de la cavidad endometrial. El grado 1 ya tiene un ángulo menor o mayor dependiendo de la inclusión que tenga dentro de la cavidad endometrial. O sea, tiene dos componentes, es intramural y es un mucoso. Y los otros leiomiomas, que ya serían entonces los intramurales y los subserosos, también están dentro de la clasificación. Cae entonces en ellos clasificar, y ahora verán ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿por qué el doctor Jansen nos está hablando de esto ahora? Ahora viene lo más importante. Ahora viene lo más importante, que es lo que yo quiero que todos saquemos a relucir lo que nos enseñan en nuestra escuela. La hiperplasia endometrial o malignidad, aquí tienen ustedes un endometrio. ¿Cómo saben ustedes o cómo sospechan ustedes que hay un endometrio
que pueda ser hiperplásico o anormal o patológico en una paciente que le hacen una ecografía? Pues muy sencillo. Cuando usted le manda una ecografía a una paciente porque le llega por una hemorragia uterina normal y le manda una ecografía, ese endometrio, si la paciente está sangrando, tiene que ser menor de 6 milímetros. Si el endometrio es mayor de 6 milímetros o 5 milímetros, yo no les pongo el límite de 5 milímetros, porque 5 milímetros es el parámetro que nosotros usamos para la paciente menopáusica o posmenopáusica. Pero pongámosle 6 milímetros. Si una paciente está menstruando o está sangrando en forma irregular y un endometrio está midiendo más de 6 milímetros, señores, por favor, ese endometrio está patológico. Y este es una histeroscopia mostrándole a ustedes una imagen de un carcinoma endometrial. Entonces, volvemos otra vez. Y les recuerdo entonces, el PARM nos habla de las patologías estructurales y el COIN nos habla de las patologías no estructurales. Entonces, llegó la parte más importante. ¿Qué vamos a hacer nosotros con una paciente que nos llega con una hemorragia uterina normal? Y poder aplicar esta clasificación, tenemos que hacer una buena historia clínica. Saquemos tiempo para hacer una buena historia clínica. En la historia clínica nosotros tenemos, si hacemos una buena historia clínica, tenemos el 75% del diagnóstico asegurado. Y si no, hagan el ejercicio. Hacer un buen examen físico. Utilizar los métodos complementarios de diagnóstico, específicamente las imágenes diagnósticas. Y vamos a analizar y a escrutar todo lo que tiene que ver con factores relacionados con la edad. Evaluar entonces los patrones de sangrado en cada una de las pacientes. Una historia familiar, a ver si existe una historia familiar de una hemorragia uterina normal o de otro tipo de sangrado. Valorar los problemas de hemostasia. Recuerden ustedes que muchas veces a nosotros nos llegan problemas, pacientes que están utilizando anticonceptivos y vienen con spotting. A veces creemos que el spotting es porque tenemos que esperar hasta que el anticonceptivo tome el mando del eje hipotálamo, hipófisis, ovario, porque lo que estamos haciendo nosotros es una terapia de reemplazo hormonal cuando ponemos anticonceptivos, ¿verdad? Pero resulta que hay una cantidad de factores que si no los investigamos nosotros no sabemos realmente por qué la paciente está sangrando y terminamos retirando el anticonceptivo sin saber por qué sangró la paciente. El uso de medicamentos que pueden producir sangrado. Toda una serie de medicamentos, incluso hasta naturales, que nos pueden producir sangrado en algunas pacientes. Incluso el uso de los anticoagulantes en algunos pacientes que ni siquiera se lo preguntamos y los están usando y tienen causa de sangrado uterino anormal. De entre los hallazgos, entonces, nosotros vamos a encontrar pacientes con un peso, con sobrepeso o con obesidad, que caigan dentro de la patología que se llama el síndrome ovario poliquístico. Ojo, no es ovario poliquístico, son dos cosas distintas. El síndrome ovario poliquístico es una patología que conlleva a una paciente que tiene una manifestación de caracteres sexuales secundarios masculinos con la androgenización, el acné, el hirsutismo, la obesidad, los trastornos del ciclo que van desde la disminución del sangrado hasta una menorrea como tal, ¿ya? Con determinación de niveles de hormonas que puedan mostrar que haya una hiperandrogenemia o un hiperandrogenismo, pero la paciente con ovario poliquístico es simplemente y llanamente eso, un ovario poliquístico que es una imagen, porque son pacientes que menstruan, son pacientes que no son obesas, son pacientes que no tienen acné, son pacientes que no tienen hirsutismo, ¿de acuerdo? Entonces hay que saber diferenciarlo, y no hablemos ahora aquí de ovario poliquístico, eso es un tema bastante largo. Pacientes con trastornos del tiroides. Recuerden ustedes que los anticonceptivos, les voy a explicar la razón por qué el anticonceptivo no debe mandarse en una paciente que no se ha evaluado si tenga o no trastornos del tiroides. Los estrógenos estimulan la unión de la tiroxina a la globulina transportadora de hormonas y por eso no hay tanta tiroxina libre. Y la tiroxina libre se requiere para que pueda tener su función a nivel de la glándula tiroides.
Entonces, por eso es que hay mucha paciente que tiene sangrado uterino anormal y está utilizando anticonceptivos. Por favor, valoren la tiroides en esas pacientes. Signos presuntivos de sangrado en alguna paciente que tenga, por ejemplo, petequias, palidez o equimosis con hemoglobinas bajas. La hemoglobina baja no significa que una paciente haga una hemorragia uterina normal por hemoglobina baja. La hemoglobina baja precisamente es una consecuencia de la hemorragia uterina normal por la anemia ferropénica que le produce a la mujer. Un examen físico, un buen examen físico, una buena vaginoscopia y especuloscopia. El espéculo es el arma ideal o herramienta ideal para hacer un examen físico de una paciente con una hemorragia uterina normal. No es la ecografía, primero es el examen físico. Después es que nosotros hacemos el ordenar los paraclínicos y o los métodos complementarios de diagnóstico. Descartar lesiones vaginales, lesiones a nivel cervical y el examen bimanual. ¿El examen bimanual para qué? Porque si ustedes tienen una paciente que tiene un útero que está irregular, nodular, ustedes saben dónde están los miomas, señores. Saben si está en la cara anterior, si está en el fondo, si está en la cara posterior, si el útero está aumentado, si el útero está blando. Cuando ustedes tienen un útero en una paciente mayor de edad, ahorita vamos a ver las diferentes edades, pero cuando ustedes tienen un examen, en una paciente un examen que está por una hemorragia uterina normal, le hacen un examen ginecológico y encuentran el útero aumentado, pero ese útero está blando, piensen en una adenomiosis. Entonces miren cómo la clínica y la historia clínica hacen que ustedes tengan un diagnóstico. Por eso creo que esta clasificación nos lleva a nosotros a ser más clínicos que a estar inventando cosas. Entonces, dentro de los paraclínicos, el test de embarazo, pues hay que descartarlo. En la edad reproductiva es cuando más se producen las hemorragias uterinas normal. Valoración de un cuadro hemático, las pruebas de coagulación, las pruebas de coagulación, TP y TPT, hacer un TSH, simplemente tamizaje, y la citología. La citología no deja de ser, y tiene más de 50 años, no deja de ser un método de diagnóstico, incluso aún por encima de la colposcopia. Yo le sigo creyendo a la citología. ¿De acuerdo? Que la citología me lleve a una colposcopia es una cosa distinta. ¿De acuerdo? Entonces no creamos nosotros que la colposcopia es la panacea. Simplemente tenemos que saber en qué momento se hace una colposcopia. Porque si masificamos la colposcopia, entonces vamos a dejar la citología para otro lado. Y verán ustedes que muchas veces hacen colposcopias en citologías que aparentemente son inflamatorias y resulta ser una cervicitis, y es un diagnóstico que uno hace simplemente con la inspección. Ahora, ustedes quieren hacer una colposcopia en el consultorio, facilito, les enseño una técnica y por lo menos les ayuda a que ustedes lleven a una paciente a un buen diagnóstico. Consíguense una botella de vinagre blanco, ténganla en el consultorio, torundas de algodón, una pinza, ponen el espéculo, colocan el ácido acético o vinagre. No necesitan el ácido acético que venden juliado, sino el vinagre blanco, casero. Lo colocan, esperan 2-3 minutos, no se desesperen, y un buen bombillo o foco en la lámpara que ustedes tengan de cuello de cisne les sirve para que ustedes vean imágenes blancas que las hacen sospechar que ahí hay una lesión, y a esa paciente le mandan una colposcopia. ¿Ya? Pero por favor, no piensen que la colposcopia es la panacea. Entonces, ojo, no estoy en contra de los oncólogos, simplemente lo que quiero es que a la citología y al examen físico le demos el valor que tienen. Porque siempre queremos nosotros llegar a un diagnóstico rápido y pedimos una cantidad de regadera para poder encontrar dónde está. La clínica vale bastante. Dentro de los medios complementarios de diagnóstico, tenemos la ecografía transvaginal o la ecografía pélvica, pueden ser simultáneas, en el caso de que lo necesitemos cuando hay miomas que sobrepasan una dimensión bastante grande al transductor transvaginal, e incluso a veces al transductor abdominal sobrepasa el tamaño de los miomas. La sonohisterografía o sonohisterosalpingografía, que se hace con solución salina, un poquito dispendiosa la
sonohisterografía, pero nos hace diagnósticos de pólipos o miomas mucosos o alteraciones en la cavidad endometrial. Pero miren ustedes, yo a pesar de que hago histeroscopia, no les estoy diciendo que la histeroscopia es la panacea. Pero podría hacerlo, ¿verdad? Pero no por el hecho de que nosotros tengamos un martillo en la mano, vamos a darle en la cabeza a todo lo que se parezca a un clavo, ¿cierto? Ni vamos a lapidar tampoco ningún método complementario de diagnóstico, ni ningún procedimiento quirúrgico. ¿De acuerdo? Pero la histeroscopia es un gran método de diagnóstico e incluso un gran procedimiento quirúrgico con el que nosotros podemos hacer biopsias endometriales sin ser tan invasivos como en una colposcopia, como un legrado biopsia, ¿ya? Entonces, podemos sacar pólipos, podemos sacar miomas, podemos tomar muestras de endometrio y son fáciles y sin ser tan invasivos, podemos hacerlo en un procedimiento en consultorio con un histeroscopio de Betocchi que mide apenas 5.9 milímetros de diámetro y que entra fácilmente simplemente utilizando solución salina o agua destilada para hacer la distensión del medio endometrial. Entonces, necesitaríamos hacer, se me está acabando el tiempo, pero ahí sigo. Necesitamos hacer un diagnóstico diferencial entonces entre los 13 y los 18 años, los 19 y los 39 y los 40 años o más. Dentro de los 13 y los 18 años tenemos nosotros la anovulación, cuando es persistente, los anticonceptivos hormonales son uno de los causales, el embarazo, las infecciones pélvicas, específicamente estamos hablando de lo que es clamidia como tal, porque ustedes verán, o algunos habrán visto, por ejemplo, que hacen un legrado biopsia en pacientes con hemorragia uterina normal y el reporte del patólogo llega endometritis crónica, ¿verdad? Entonces, esa parte no fue incluida, la endometritis crónica, sino se habla de la parte inflamatoria como método de diagnóstico, porque lo que más frecuentemente se ha encontrado, incluso en los estudios histopatológicos, ha sido que la clamidia es la más frecuentemente comprometida en esto. Pero, óigase bien, también en los estudios que se han evaluado a nivel retrospectivo y prospectivo con respecto a las biopsias endometriales que tengan una respuesta como tal que digan endometritis crónica, no se ha comprobado como tal que sea realmente un proceso crónico o agudo. Entonces, lo que nosotros encontramos, que es lo mismo que preocupa también a las pacientes cuando nos llegan a la consulta, que se llegan con una citología inflamatoria. Doctor, es que tengo un dolor acá abajo. Es que, miren, lo que aparece en una citología que ve el patólogo o la citotecnóloga es simplemente que hay leucocitos dentro de ese extendido inflamatorio. Y eso no significa que la paciente tenga un proceso inflamatorio, sino que ahí, a nivel local, hay una respuesta inflamatoria que somos nosotros los que tenemos que indagar cuál es eso. Si tenemos una citología que nos está mostrando que la citología inflamatoria, oye, hagamos una correlación. El flujo vaginal puede ser el causante de dar una citología inflamatoria. ¿Por qué? Si tenemos una candidiasis, la candidiasis da una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Porque ella produce una reacción a nivel tanto de la vagina como del mismo cuello. Pero si tenemos un Corynebacterium, un Mobiluncus, una Gardnerella, un Pectostreptococcus, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Nosotros vamos a encontrar que todos los gérmenes que producen la vaginosis bacteriana no van a producir una respuesta inflamatoria, sino una relación de una célula epitelial por un leucocito, ¿verdad? Entonces está equilibrado, no hay respuesta inflamatoria. Si nosotros tenemos entonces que nos hacen un frotis y dice Corynebacterium, pero la reacción leucocitaria está incrementada, ojo, eso no está de acuerdo. Piensen que hay algo más, hagan una colposcopia en ese tipo de pacientes, aún teniendo un frotis, y verán la sorpresa que se van a llevar. También hay que hacer entonces diagnóstico diferencial con el embarazo, infección pélvica, las coagulopatías y los tumores. En las mujeres entonces de 19 a 39 años, el embarazo, los pólipos, leiomiomas, ciclos anovulatorios, anticonceptivos hormonales, la hiperplasia endometrial, el carcinoma de endometrio, que también se puede dar, no es frecuente en esta edad, pero se puede dar.
de 40 años o menopausia, el sangrado anovulatorio, no falla ovárica, sino disminución de la función ovárica.